Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda José Salcedo una vez más, compartiéndote estos cortos mensajes, pero muy útiles acerca de si quieres entender mejor la Biblia. Espero que los anteriores hayan sido de provecho y de ayuda y que los puedas usar en tu estudio de la palabra de Dios. Y he querido hacerlos cortos para que podamos ponerlo en práctica de manera más fácil. Así que hoy vamos a hablar de unas preguntas. Es de suma ayuda cuando hacemos preguntas, cuando estudiamos la palabra de Dios. Y tengo 3 preguntas en el día de hoy. Pregúntate cuando estés leyendo, ¿quién escribió lo que estoy leyendo? ¿Quién fue el autor? Esto sería como un estudio biográfico. ¿Fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? ¿Qué escribió él? ¿Por qué lo escribió? ¿O fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Sabemos que Moisés fue libertador del pueblo de Israel, mandado por Dios. Y sabemos que Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles a llevar el evangelio a los que no eran judíos o los que no somos judíos. Fue Pedro. ¿Quién fue Pedro? Fue uno de los principales discípulos de Jesús. Y la Biblia nos enseña que su mensaje principalmente era a los judíos, al pueblo de Israel, a escuchar el evangelio. O fue Lucas, por ejemplo. ¿Quién era Lucas? Lucas fue un autor de la Biblia que no era judío. Yo creo que fue el único autor de la Biblia no judío, porque era griego. Sin embargo, era un discípulo del apóstol Pablo. Así que pregúntate y te va a ayudar a entender un poco más quién escribió lo que estoy leyendo. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos enseñan biográficamente quiénes son los autores de esos. Entonces, esa es una pregunta. Número 2, ¿quién está hablando en lo que estoy leyendo? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿Es Dios? ¿Es un profeta? ¿Es un rey? ¿O es una historia? Sabemos que en la Biblia vemos narraciones donde incluso habla Satanás. Un ejemplo muy práctico de esto es la tentación de Jesús, donde vemos que el diablo interactúa y hace tentación al Señor Jesucristo. Así que hay otras partes de la Biblia donde el apóstol Pablo le dice a los corintios: yo les estoy hablando esto de mi propia parte, como alguien que ha alcanzado misericordia al Señor, pero no es un mandato de Dios, es una sugerencia, un consejo, una opinión del apóstol Pablo. Sin embargo, hay otras partes donde vemos a los profetas que dicen: así dice el Señor. Entonces, ¿quién está hablando en esa porción que estás leyendo? ¿Es Dios? ¿Es un profeta? ¿Es un rey? ¿Es la opinión? Otro ejemplo es los amigos de Job, donde es uno de los libros más extensos de la Biblia, y vemos que los amigos de Job acusan a Job de que los males que le estaban sucediendo eran porque él era un pecador. Y a veces las personas toman esas partes de los amigos de Job. Sin embargo, vemos que Dios se enojó con los amigos de Job porque lo que estaban hablando no era correcto. Entonces tenemos que ver quién es el que está hablando ahí, qué es lo que se está diciendo. Desde el principio vemos a Satanás en el libro de Génesis también tentando a la mujer y queriendo que desobedezcan el mandato de Dios. Entonces, primera pregunta: ¿quién escribió lo que estoy leyendo? Nos ayuda a saber cuál es el trasfondo, por qué lo está escribiendo. Y segundo, ¿quién es el que está hablando en lo que estoy leyendo? Otra pregunta es: ¿a quién le está hablando ese pasaje específicamente? ¿Para quién se escribió específicamente? Sabemos que las cartas del apóstol Pablo fueron escritas específicamente para iglesias en específicas ciudades específicas. Y nosotros como creyentes, esas cartas pues son aplicadas a nosotros como cristianos. Una de las maneras más fáciles de empezar a leer la Biblia es leer las cartas apostólicas, las cartas del apóstol Pablo y los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque son cartas específicas a los creyentes. Pero también dentro de esas cartas son cartas que iban hablando de temas específicos que sucedían, situaciones específicas. Por ejemplo, a los corintios había divisiones, entonces él escribió por eso. Había un hombre que estaba teniendo un pecado sexual con su madrastra, le habló por eso. Tenían problemas en la cena del Señor, tenían problemas con los dones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay situaciones que son específicas para esos grupos de creyentes que no necesariamente se aplican a todas las personas.
Por ejemplo, hoy en día la Cena del Señor no se practica como se practicaba en ese tiempo, donde era una comida grande y donde los que tenían más dinero llegaban con mucha comida y algunos hasta se embriagaban con el vino porque no era jugo de uvas, no existía el jugo de uvas en ese tiempo, era vino, y los pobres se quedaban ahí mirando. Entonces Pablo habla de eso específicamente a los corintios. Entonces, ¿a quién se está escribiendo? Al pueblo de Israel, 5,000 años atrás, a Noé. Por ejemplo, si tú abres el libro de Génesis y dice construye un arca, tú no vas a ir a decir va a venir un diluvio porque lo acabo de leer en la Biblia, voy a construir el arca. ¿Por qué? Porque esa fue una instrucción dada hace miles de años a un hombre llamado Noé, con una situación de juicio de hace miles de años que no se iba a repetir más. Entonces, ¿a quién específicamente le estaba hablando el pasaje que estoy leyendo? A Israel, a los discípulos, a los corintios, etcétera, etcétera. Esa respuesta nos va a ayudar a ver una perspectiva mejor y saber si eso va a ser aplicable a nosotros o no necesariamente. Entonces, las 3 preguntas que quiero compartirte y dejarte en este corto estudio hoy es: ¿quién escribió lo que estoy leyendo? ¿A quién estaba hablando específicamente ese pasaje? ¿Para quién se escribió principalmente? Y la otra es: ¿quién está hablando en ese pasaje que estoy leyendo? Y si tú haces esas preguntas y las respondes, vas a poder entender un poco mejor la palabra del Señor. Hoy en día, como dije hace un momento, tenemos más Biblias, tenemos más herramientas. Lastimosamente las personas no lo hacen, no lo estudian, simplemente se conforman con escuchar de otras personas. Pero aquellos que desarrollen un deseo por aprender la palabra del Señor van a poder recibir y extraer riquezas espirituales, crecer en sabiduría, y estas preguntas y otras que voy a estar compartiendo en los próximos estudios te van a ayudar con eso. No te olvides de suscribirte si es Facebook o YouTube, y de compartirlo con las personas que tú quieres que se beneficien para entender mejor la Biblia.